Óigame, a propósito, bueno, ya está aquí nuestro invitado con quien podemos hablar de esto, si queremos nosotros y quiere él también hablar de esto, pero porque precisamente él anda recorriendo el país hablando de este y otros temas. Pero fíjense, antes de presentar al invitado, para que ustedes vean, ustedes que se la tiran de altamente tecnológico y que creen que la tecnología lo es todo y que resuelve todo, me está escribiendo aquí nuestro consultor en materia de los equipos. Y dice, lo que parece que está ocurriendo hoy con la distorsión que están escuchando los oyentes es que ayer cablearon toda la oficina, toda cableada, e incorporaron los equipos al sistema de cableado. Entonces dice, parece que al haber vinculado los equipos, todo el cableado y todos los equipos que le han añadido, hubo una actualización, o hay una actualización que no se ha dado. Pero fíjense la otra cosa de la tecnología. La fábrica, desde allá donde están, que no me acuerdo dónde están ahora mismo viendo a Funcho ahí, sin que él sepa, han entrado desde allá desde la fábrica para ir haciendo las actualizaciones del caso. Así que Cuidado con lo que hace Foncho, está vigilado. Sí, cuidado. Ustedes un poquito más de paciencia, que aunque nos escuchan un poco mal o con alguna distorsión, nos están escuchando. Y van a escuchar ahora a nuestro invitado, don Ricardo Lombana, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Otro Camino, y que además era el único que nos hacía falta, porque estuvo con su agenda muy movida los días que le habíamos reservado. Ricardo, buenos días, bienvenido como siempre. Buenos días, es un gusto estar aquí, profesor. Se le ve bien el logo de Arca allá atrás, miren. Sí. Ah, se ve bien. Sí, se ve bien. Ah, bien, me tomé la foto y todo. Los felicito, primera visita aquí a la nueva casa. Muy contento de estar aquí con ustedes. Óyeme, estábamos aquí conversando, no sé si estaba escuchándonos. Bueno, Cristi y Gonzalo han planteado la preocupación de la emisión de bonos. Yo, que confieso no domino esas temáticas, pero cuando yo vi la noticia ayer, digo, pero como un ministro de Economía me dice a mí, como un ciudadano más de este país, que hay que emitir bonos porque hay que balancear el presupuesto. ¿Qué le dice el equipo que acompaña a Ricardo Lombana en materia de la economía del país, la elaboración del presupuesto, etcétera? O sea, si Ricardo Lombana gana, porque está pidiendo el voto a los panameños y gana en mayo, el 1 de julio, que yo sigo insistiendo, no sé para qué se está peleando esa silla todos, los 8, porque los problemas del país son tan graves que el 1 de julio, ya Ricardo Lombana ha advertido sobre los 100 primeros días que haría, pero en materia de ese presupuesto, que además es un presupuesto heredado, ni siquiera hecho por el nuevo gobierno, ¿por dónde agarran las hojas del rábano? En primer lugar, tenemos en nuestro equipo económico a gente de mucha experiencia y creo que también diversa en pensamiento. Ahí tenemos a Ernesto Bazán liderando el equipo económico. Está también Fernando Aramburu Porras, está Felipe Argote, está Jorge Nicoló, el ingeniero Jorge Luis Quijano también aporta allí, y la economista Luisa Turola, entre otros, que conforman el equipo económico y ya han elaborado una propuesta que nosotros hemos estado compartiendo con todo el país. En primer lugar, ese gasto excesivo en planilla y el exceso de financiamiento o de adquisición de deuda para pagar gastos operativos es uno de los elementos que más señalan o en que más énfasis hacen las calificadoras de riesgo para seguir advirtiéndole a Panamá la posibilidad de pérdida de grado de inversión, entre otras cosas. Es decir, a pesar de las advertencias de los mercados internacionales y de las calificadoras, el gobierno insiste en mantener una planilla o mantener el aparataje público o el funcionariado público o los gastos operativos como una forma de hacer política o de supuestamente mantener una estabilidad económica, y lo que están es promoviendo una gran irresponsabilidad. Ante eso, ¿qué hacer? Primero, devolver la confianza con equipos serios. O sea, cuando asumió el ministro Héctor Alexander, a pesar de que pertenecía al PRD, muchos panameños, y yo me incluyo, tuve algo de tranquilidad en el 2019 cuando vi que el señor Alexander era el designado, porque al menos pensé, bueno, es alguien de experiencia. Sin embargo, el ministro Alexander y su equipo de trabajo han decepcionado a todo un país, incluyéndome, porque se ha prestado para el manejo irresponsable de las finanzas públicas para garantizarle
un proyecto o un aparataje político, clientelista y gastos operativos de funcionamiento a un partido o a una alianza de gobierno, en vez de imponer su criterio o en vez de asesorarse mejor y apostar por la reactivación económica, apostar por la reducción de gastos, el ahorro público, el incentivo a la actividad económica. Y voy a poner un ejemplo muy puntual. ¿Qué me dice mi equipo? Lo primero que hay que hacer al llegar al gobierno es que hay que pagar las cuentas. O sea, se le den 1.600 millones de dólares a los proveedores. Y aquí se sigue insistiendo en emitir más deuda, adquirir más deuda, aumentarle presupuesto a instituciones que no nos traen rédito como la Asamblea Nacional, aumentar o hacer, ¿cómo se llama?, traslado de partidas para gastos de descentralización y muchas otras cosas que no son necesarias y además a través de las cuales se roban la plata. Entonces, no se le paga a los proveedores. Entonces, si tú quieres ser responsable y empezar a mandar señales correctas, el gobierno tiene que ser buena paga. Nosotros vamos a diseñar un marco jurídico similar al de otros países o tal vez similar al de la ACP para que haya una obligación de pago pronto o una obligación de pago rápido del gobierno a sus cuentas. Y esos 1.600 millones de dólares están regados en un abanico. Es decir, se le debe plata a los productores, se le debe plata al sector financiero, se le debe plata a comercios, se le dé plata a contratistas del Estado, se le dé plata a operadores turísticos, entre otros. Pero Ricardo, antes de que inicie la ronda de preguntas mis compañeros aquí, usted acaba de decir algo que para mí es más que fundamental en la relación gobernantes y gobernados, la palabra clave, confianza. Correcto. El elector, el ciudadano panameño ha perdido, lo estábamos hablando hace un poco más temprano aquí, el tema de la confianza del elector en el sistema y en consecuencia en los gobiernos. ¿Cuál es la fórmula de Ricardo Lombana para...? Porque la confianza se pierde casi que de inmediato, pero recuperarla tarda mucho tiempo. ¿Cuál sería esa fórmula? La primera es consistencia en el discurso y los hechos. Todos saben aquí, y lo hemos dicho siempre, que a lo largo de los 7 años de carrera política y de creación del movimiento Otro Camino, no solo hemos sido un movimiento de palabras, sino que ha habido toda una serie de acciones en las calles y acciones ciudadanas y acciones legales que acompañan un discurso. Puedo mencionar desde la acción penal que presentamos contra los millones que se robaron a través de las federaciones y asociaciones deportivas hace algunos años, un grupo de diputados, y fuimos al sistema con las evidencias, pasando por la exigencia de estados financieros, el tema de Panama Ports, el tema de la minera, el tema de... finalmente, hace unos días presentamos una acción contra ENSA y el aumento ilegal del 15% de la tarifa eléctrica. Consistencia entre discurso y acciones da credibilidad, da confianza. Segundo, ¿cómo le devuelves la confianza siendo gobierno a la población, a los empresarios locales, sean pequeños, sean grandes, y al mercado internacional o a la inversión extranjera? Primero, teniendo equipos serios en el gobierno. Muchos me criticaron a mí por no hacer alianzas. Al hacer las alianzas tenías que repartir el pastel del gobierno. Al repartir el pastel del gobierno sacrificas muchas veces la posibilidad de poner gente idónea en los cargos, porque tienes que negociarlos. Muchas veces los donantes con donaciones de campaña compran ministerios o muchas veces con los pactos que se hacen con la corrupción se venden espacios políticos. Yo no tengo esos compromisos y nuestro proyecto no tiene esas ataduras, por lo tanto, nuestro equipo de gobierno será basado en la idoneidad, en el mérito y en gente que le brinde confianza a la población. Y, para terminar la respuesta, 5 acciones concretas en 5 áreas que devuelven la confianza. ¿Por qué se ha perdido la confianza en Panamá? Desde el punto de vista económico, que es el que entró o con el que entramos hablando, por la corrupción, por la débil institucionalidad, empezando por la justicia, por el exceso de burocracia, por la mala calidad o mala capacitación del recurso humano o el capital humano y por el aumento de la criminalidad. Entonces nosotros en nuestros primeros 100 días tenemos acciones concretas y también de largo plazo para atacar inmediatamente los planes anticorrupción o la corrupción en el Estado y la corrupción pública ligada con el Estado, el fortalecimiento de las instituciones, creando y fortaleciendo la carrera pública, profesional y estable, los procesos de digitalización o
la implementación de la desburocratización de procesos. No se genera confianza cuando estás lleno de trámites burocráticos, cuando se te pide coima del 20%, cuando las instituciones no responden a las necesidades del ciudadano y de quien quiere invertir, sea empresario local o extranjero. También en la capacitación y formación técnica del capital humano, la transformación educativa para que nuestro capital humano esté capacitado y obviamente se genere confianza, y finalmente un país más seguro, porque ha venido aumentando la seguridad y las inversiones empiezan a irse para Costa Rica, para Colombia, para República Dominicana, y Panamá empieza a ser un lugar en el que el dólar no confía, o el inversionista, sea local o sea extranjero, no confía. Entonces, nosotros nos vamos a encargar desde el 1 de julio, ya sea viajando a los mercados, viajando a donde están nuestros principales socios estratégicos, presentándoles a nuestro equipo, presentándoles nuestro plan, tanto de 100 primeros días como de acciones de largo plazo. Solo así se devuelve la confianza. Claro, pero ahí, don Ricardo, fíjese que entra, ya va, el grado de inversión, hoy Panamá lo tiene perdido. Hoy. Usted ve el valor de los bonos de Panamá, y eso se lo recalcamos a los oyentes, hoy valen como si ya Panamá hubiese perdido el grado de inversión. Y esto se da por el tema de la mina. El cierre de la mina trae como consecuencia esto en los mercados internacionales. Usted si llega a la presidencia, va a tener que salir a los mercados internacionales, a levantar la mano y decirle, oiga, venga a invertir a Panamá. Y le van a decir, pero ¿cómo yo voy a invertir en Panamá si usted, presidente, en su momento estuvo a favor del cierre de la mina? ¿Qué me garantiza a mí, no Ricardo Lomana como presidente, sino que el Estado y su composición no me vaya a quitar una inversión que yo he hecho en su país? Porque usted puede decir, aquí le damos seguridad para que venga a invertir, meta su platica, no va a pasar nada. Pero la Asamblea y la Corte pueden tumbar eso, como pasó con el tema de la mina. Y nos quedamos así, como se quedó First Quantum. Nos guste o no, ya se tomó una decisión sobre el tema de la mina, eso no se habla. Pero a futuro, ¿qué papel debemos jugar nosotros y los tres órganos del Estado frente a eso? Mira, yo coincido en que el país tiene que dejar de mandar señales contradictorias. Hemos tenido 20, 25, tal vez 30 años en los cuales el sistema judicial específicamente no da certeza ni seguridad jurídica a quienes invierten en Panamá, sean locales o extranjeros. Porque aquí, y no voy a hablar en este momento de la minera, aquí hay fallos que demoran 6 meses, aquí hay decisiones judiciales que demoran 5 años, aquí hay decisiones judiciales que demoran 20 años, y aquí hay decisiones judiciales que nunca se toman, dependiendo de quiénes sean las partes, dependiendo de quién sea el juez encargado, o dependiendo del color político o del tamaño de la chequera de quien esté siendo procesado. Entonces, hablo de gobierno serio, hablo de nombramientos de gente idónea. No he entrado en el tema del paquete constitucional que reforma la justicia. Tenemos que reformar la justicia, y empieza por el cambio de las reglas del sistema judicial, desde la forma y los requisitos de designación de magistrados de la Corte, pasando por el fortalecimiento de la carrera judicial para que los jueces no sean nunca más interinos, sino que tengan estabilidad, pasando evidentemente por cambiar normas en la Constitución que permiten pactos de impunidad o promueven pactos de impunidad en vez de darle fortaleza al sistema judicial y darle las garantías al inversionista. Si nosotros le damos las garantías al que invierte, e insisto, sea local o sea extranjero, de que no van a estar cambiando las reglas cada 2 años o cada 6 meses, y que la justicia empieza a caminar de manera imparcial e independiente, y no al son que le toque una llamada del presidente o al son que le toque una chequera o un interés comercial, eso genera confianza. Lo que genera confianza no es ignorar un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Creo que ya pasamos por esa discusión en algún momento. Entonces, nos guste o no, hay una decisión del órgano supremo. Y si el órgano supremo toma una decisión, hay que acatarla. Pienso que es mucho peor el mensaje que se le manda al país, ignorando fallos de la Corte, tengan el impacto que tengan, porque no nos conviene en este momento o porque algunos consideran que tiene un impacto económico fatal. Yo no coincido con ese planteamiento y creo que ustedes lo saben. Entonces, ¿la justicia debe fallar de acuerdo a las leyes o la justicia debe fallar de acuerdo a los pactos que se han hecho?
A ver, El don tema de Ricardo, la mina nació torcido y claro. como nació torcido, sufrió las consecuencias de haber nacido Y, torcido. y lamentablemente lo que vimos fue eso. Y el resultado del tema de la mina, nos guste o no, los procesos hayan sido erróneos, errados, nos está llevando a que el grado de inversión de Panamá hoy esté perdido. Pero como usted sabe que a mí me gusta hacer las preguntas cerradas, sí o no, es el único candidato que yo le he escuchado hablar sobre la justicia de manera clara. ¿Sí o no? ¿Usted va a hacer una reforma a la justicia? Ya. Sí. Sí. Primer candidato que se lo digo, que dice aquí que va a haber una reforma a la justicia. Y quiero decir algo más, porque usted, creo que me gusta la forma en que pregunta, porque usted dice, ¿cómo usted va a agarrar un avión y cómo usted se va a parar frente a un inversionista y le va a decir, venga a traer su plata a Panamá para generar empleos, si usted apoyó el tema del cierre de la mina? Esos mismos inversionistas se están yendo a otros países, pero también, Gonzalo, por otras razones. Sí, claro. ¿No? Por ejemplo, hay inversiones grandes en materia tecnológica y en materia digital que se han ido a Costa Rica o se han ido a República Dominicana o incluso a El Salvador porque tenemos una brecha en capital humano formado en carreras digitales, ¿no? Y es una brecha grande. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Nosotros vamos a plantearle al país la creación de un instituto para la formación en robótica, en ciencia de datos, en carreras tecnológicas y en carreras digitales. Está diseñado, ahí está el doctor Modaldo Tuñón liderando ese proyecto, entre otros más, para rápidamente ponernos al día con esa brecha. Eso genera confianza. Panamá está haciendo la tarea de formar a su capital humano. Señores, hemos atacado directamente, señor inversionista, el crecimiento de la planilla estatal, ¿no? Nos hemos puesto responsables y hemos empezado gradualmente a atender el tamaño del gobierno, el gobierno ineficiente. Hemos empezado procesos de digitalización que le permiten al inversionista tener la posibilidad de trazabilidad de su trámite, entre otras cosas. País seguro. Hoy por hoy tenemos áreas del país, San Miguelito, Panamá Norte, Panamá Este, Panamá Oeste, en Bacamonte e incluso en Pedregal, en Chiriquí. Ya hay negocios medianos y pequeños, sobre todo barbería, talleres, salones de belleza, que ya no cierran a las 9, cierran a las 6 o cierran a las 5 por razones de seguridad, porque le piden la vacuna, le piden la cuota si quieren cerrar más tarde. Entonces, todo eso hace que el inversionista y el dólar pierda confianza en un país. Entonces, Don Ricardo, adelante. escuchándolo atentamente en torno al tema del presupuesto, al tema de las finanzas, y usted recién acaba de mencionar un detalle, ¿no? El tema de la planilla estatal. Porque se habla, Gonzalo hizo la pregunta sobre inversiones, se hizo la pregunta sobre los bonos, pero lo primero que le quiero preguntar es de dónde va a salir todo el presupuesto, cómo va a ser Lombana, en el caso que sea presidente, para reorganizar el presupuesto del Estado. Y por otro lado, usted recién mencionó el tema de reducción de la planilla del Estado. Si lo pongo en la cabeza y en el pensamiento de otro candidato, de otra postura política, seguramente dirá, reducir el tamaño del Estado también puede llevar a crear más desempleo. ¿Cómo se va a combatir esto? ¿Cómo va a llevar todas estas dos cosas de la mano? En primer lugar, cuando nosotros hablamos de reducción de la planilla del Estado, en lo primero que se está pensando es en las botellas. Y dejo esto bien claro, porque a veces obviamente nuestros adversarios quieren atacarnos por el lado de que nosotros vamos a despedir gente. Tengamos claro que en el Estado puede haber entre 15.000 y 20.000 personas que ganan un salario o tienen un contrato y no tienen ninguna función. Cobran $1.000, o como los choferes de la asamblea, que son como 300 y ganan $3.000 cada chofer, cobran. Se quedan con el 10% de lo que cobran y le devuelven como cashback al diputado o al funcionario que les consiguió el nombramiento la plata, y así se roban la plata de los panameños. Entonces, si inmediatamente tú cortas las botellas, tú reduces el tamaño de la planilla. Sí, eso tiene un impacto económico, pero es un impacto económico impostergable. ¿Por qué? Porque eso es un delito y porque esa plata que se están robando a través del pago de cashback de 15.000 o 20.000 personas, inmediatamente se reinvierte también en la economía. Pueden ser 300 millones. Una vez entremos sabemos cuántas botellas son. Nosotros estamos calculando que pueden ser, por la información que tenemos, entre 15.000 y 20.000 personas que no tienen ninguna función asignada y están nombradas permanente o por contrato. Entonces, eso es ya reducir planilla.
pero a la vez atacar corrupción y atacar un delito, porque ese dinero es para programa social, ese dinero es para jubilación digna, ese dinero es para oncológico. Decía el profesor Cabrera antes de yo empezar a hablar, no hay plata para el oncológico, no hay morfina en el oncológico hoy, supuestamente por falta de fondos, entre otras cosas. Entonces, no estamos hablando solo de reducción de planilla alegremente. Y segundo, el criterio de nombramiento. Si tu criterio de nombramiento en el Estado, una vez Ricardo Lombana asuma como presidente, es la idoneidad y el mérito, y no el pago de cuotas políticas a quienes me cargaron las banderas o quienes repartieron los emparedados durante la campaña, inmediatamente empieza a reducir naturalmente el tamaño del gobierno, porque no se infla la planilla para tener que pagarle favores por los pactos de recámara que hace la política tradicional. Entonces, con dos medidas que no implican votar a nadie en el gobierno, tú estás atacando el tamaño del Estado y estás atacando los gastos operativos. Y eso lo vamos a hacer. Sí. Señor Lombana, Adelante. justo en ese tema, porque quiero entrar en ese tema antes que siga. Usted está hablando de muchos planes, pero en un país como el nuestro tenemos una división de poderes y muchos de estos planes van a requerir de cierto apoyo de la Asamblea que probablemente usted no va a controlar porque va a tener una Asamblea minoritaria. Y para hacer muchas de estas cosas va a necesitar cierto apoyo de la Asamblea Legislativa. Usted ha sido muy vocal con respecto a la política tradicional, a la corrupción anterior de los partidos políticos, a no querer aliarse a otros partidos políticos ni hacer alianzas. ¿Cómo usted va a hacer los acuerdos que, dado el sistema, van a ser necesarios con la Asamblea Legislativa y con los otros partidos políticos para poder gobernar? Entiendo la pregunta, y me gustaría compartir una opinión antes de contestarle, y es que yo me siento mucho más positivo y creo que muchos candidatos de Moca y del Movimiento Otro Camino y muchos independientes nos sentimos mucho más optimistas y positivos. Y ojalá, y lo digo con mucho respeto, usted también tuviera una visión mucho más positiva en cuanto a la necesidad que tenemos de renovar la Asamblea y no dar por hecho de que no es posible tener una mayoría nueva, independiente, de Moca o sana, no ligada a la corrupción. Porque muchos de los que se reeligen a través de la corrupción. Y eso hay que señalarlo. Hay que señalar, sí, uno puede decir fácilmente, bueno, no es que no vas a tener mayoría, sí, pero hay que seguir hablando del por qué es difícil lograr la mayoría. ¿Por qué? Porque con la plata suya y con la plata de todo un país hacen política para reelegirse con una fiscalía electoral que es un cuadro pegado en la pared y con un tribunal electoral que es otro cuadro pegado en la pared, sin actuar en la fiscalización de fondos para la política. Dicho eso, apostamos a tener las mayorías. Si no las tenemos, que es su pregunta, bueno, no es lo mismo tener 30 personas en contra que tener 9 personas en contra. Tenemos que ver cómo queda configurada la Asamblea. Si la Asamblea queda mayoritariamente controlada por otras fuerzas políticas, lo que yo he dicho hace 7 años lo digo hoy y lo haré como presidente. No negociaré con delincuentes vestidos de diputados. Si tenemos que llegar a acuerdos políticos para poder aprobar presupuestos, reformas judiciales, constituyente, paquetes de incentivos y otras medidas, haremos acuerdos políticos. Pero si hay diputados que lo que piden a cambio es que se les mantengan sus 800 nombramientos de botellas, sus 200 concesiones que tienen que son ilegales porque violan la Constitución, vamos a poner esas evidencias porque el gobierno va a tener esas evidencias. Todas las evidencias, los delitos que cometen los diputados las tiene el gobierno nacional y las pondremos en manos de un nuevo procurador que nos tocará designar o una nueva procuradora que nos tocará designar para que sean investigados y llevados a la justicia quienes tienen que llevar a la justicia. Por supuesto, pero ahí, deme un segundito porque creo que quiero enfocar de vuelta la pregunta. Porque, bueno, con el tema de la justicia de los diputados, aquí el debate es que es la Corte Suprema de Justicia la que tiene que mover eso. Y No, bueno, porque las vamos a cambiar. claro, pero es la Corte la que tendría que hacerlo. Pero mi pregunta es,
Pensando en la idea de que usted va a tener una asamblea, digamos que vamos a hacer la suposición muy parecida a la asamblea que hay hoy y la asamblea que había el quinquenio pasado, en la que todos los ejecutivos han tenido que negociar cosas que probablemente han sido desagradables. ¿Cómo va a negociar si usted se tiene que sentar hoy con quien podría ser el presidente de la comisión, que sería Benicio Robins? ¿Cómo haría usted para que le aprueben su presupuesto? Estar preso. Punto. O sea, eso es lo que el pueblo está pidiendo. Eso no es lo que Lombana se le salió del forro. El pueblo que lo he caminado, provincias y comarcas por 7 años, pide a gritos a sus políticos, incluyéndome a mí, que llegue. Usted sabe lo que la gente pide, y yo no voy a caer en eso porque yo soy un demócrata. La gente quiere que cierren la asamblea. La gente, 9 de cada 10 panameños me piden a mí en mi recorrido, por favor, cierre la asamblea. Entonces, cuando ustedes me preguntan, un poquito que se entonces, eso es lo que la gente pide, pero la eso gente no pasó diputados. no, porque la gente se aprovecha de la necesidad y segundo, los candidatos, no hay fiscalía electoral, Gonzalo. Es muy fácil decir la gente vota por esos diputados cuando ellos están cometiendo delitos para hacer campaña con plata pública. No, entonces, en esa misma línea, señor Lombana, le quiero hablar de los fondos de la descentralización, que todos sabemos que ha pasado. No sabemos, mejor dicho, no sabemos dónde están esos dineros. No ha habido un audito por parte de la Contraloría. De hecho, el director de descentralización se mantiene allí a pesar de los escándalos, de que no sabemos, reitero, qué se ha hecho con esa plata. ¿Cómo va a hacer Ricardo Lombana para transparentar los fondos de la descentralización? bueno, no solo los de la descentralización, hay tantos temas que abordar que a veces el tiempo se nos queda corto, porque hay muchos proyectos, ¿no? Miren, los fondos de la descentralización no se tienen que asignar con criterio político, empezando por allí. Creo que todos los panameños hemos sido testigos de que ha habido traslado de partidas o asignación de fondos para la descentralización que se han utilizado para fines políticos o de campaña política. Volvemos al inicio de mi presentación. Somos un movimiento de acción. Yo fui a la Fiscalía Electoral, acompañado del doctor Ernesto Cedeño y una serie de panameños, a denunciar la utilización de fondos de descentralización, Flor, para actividad política. ¿Qué nos dijo el fiscal electoral? Que no había ninguna denuncia, ni ninguna investigación, ni ningún resultado. Y cuando le preguntamos por qué, el fiscal electoral nos dio una respuesta que a mí me dejó no solo triste, sino frustrado y decepcionado. Me dice, es que no tenemos suficiente presupuesto y hemos escogido dedicarnos a la capacitación porque no tenemos la capacidad de perseguir el delito electoral. Entonces, si tú tienes un funcionario que te está diciendo en tu cara, yo renuncio a mis obligaciones constitucionales de perseguir el delito electoral, ¿de qué me vale a mí decir que vamos a cuidar la plata de la descentralización si las autoridades encargadas de fiscalizarla están jugando a la política? Tenemos fiscales electorales, contralores, que salen de las entrañas del partido de gobierno y son casi que activistas. Eso número uno. Número dos, rendición de cuentas de los gobiernos locales. La rendición de cuentas se tiene que dar a través de los presupuestos abiertos y esos presupuestos abiertos se tienen que promover su fiscalización a través de las juntas de desarrollo local, que también han quedado de adorno en la legislación. Y por último, tenemos una propuesta muy específica que tiene que ver con indicadores de gestión. Aquí no se mide la eficiencia ni la eficacia del ejercicio público en ninguna de las esferas, del presidente hacia abajo. Nosotros tenemos un modelo de medición de indicadores de gestión de los gobiernos locales para poder vincular eso a los fondos que se asignen. Porque si tú sigues mandando fondos a un municipio y el municipio o el gobierno local no ejecuta su gestión en rendición de cuentas, en gestión ambiental, en recolección de residuos o de desechos, o en temas como adaptación de su municipio o de su comunidad para las personas con discapacidad. Hay muchos indicadores de gestión para las políticas públicas. En esa misma medida tú debes asignar fondos proporcionales para la descentralización. Yo creo que
el país está bastante claro en que nosotros no solo vamos a ser transparentes en el manejo de la gestión, sino que vamos a permitir que sea la población, a través de los mecanismos de fiscalización ciudadana, que se cuide cada dólar de los panameños. Yo quisiera preguntarle sobre la continuidad de proyectos que, a ver, nos encanta siempre compararnos con los países nórdicos y con Asia, pero cuando vamos a la realidad política, los proyectos que se desarrollan en Panamá terminan muchos de ellos desechados a la basura porque llega un nuevo gobierno y hay un cambio drástico. Ese cambio drástico se da sobre todo por posiciones políticas. Si usted tuviese la oportunidad, más allá de que usted ha sido parte de esos líderes de oposición de este gobierno, de quedarse con alguien cercano a Cortizo, de su tren ministerial, algún director, que le gustaría que estuviese en su gobierno para darle continuidad a proyectos que ha venido desarrollando en este, ¿a quién sería? Mire, yo no me voy a comprometer a decir un nombre. O al menos que le haya gustado el trabajo. Usted dice, bueno, yo quisiera darle seguimiento a las políticas de esta persona. Yo no voy a comprometerme con un nombre, porque yo creo que cuando tú eres parte de un gobierno tan corrupto y tan irresponsable como ha sido porque no solo ha sido grandemente corrupto, ha sido grandemente irresponsable en el manejo de la plata de los panameños, y eso es lo que tiene la gente cansada o molesta, para no usar otra palabra. Yo creo que tu complicidad de mirar para otro lado también hay que tomarla en cuenta cuando el gobierno ha tenido estos niveles de corrupción. Entonces, antes de quedarme con un nombre específico o comprometerme con un nombre, me gustaría hablar de nuestras propuestas o hablar de las obras que se iniciaron, porque hay algunas en esta administración, con corrupción o no, que habrá que darles continuidad, u obras que vienen abandonadas del gobierno de Varela o del gobierno de Martinelli, donde también hubo altos niveles de corrupción, pero son obras que están abandonadas, muchas de ellas, otras que se le han dado seguimiento y que hay que terminarlas. Hay que terminarlas, ¿por qué? Uno, porque cada día que pasa nos cuestan más plata, como la Ciudad de la Salud, que terminó costando el doble del monto originalmente licitado con plata de los panameños. Entonces, y dos, porque la gente necesita esas obras. Entonces, antes de comprometerme o decir, y yo entiendo la pregunta, pero la verdad es difícil identificar una persona, me quedaría con el hecho de que hay algunas obras de gobiernos anteriores o iniciadas en esta administración que han ido como la procesión, 2 pasos para adelante o 3 pasos para atrás, que hay que terminar. Pero más allá de obras, por ejemplo, no hablemos de nombres y no hablemos de obras, hablemos de políticas, que de alguna u otra forma pueden seguir dándole continuidad desde su gobierno si llega a ser presidente. A ver, yo creo que la política es un ejemplo, no estoy diciendo que yo piense así o usted piense así. La política internacional de Panamá, la que ha manejado la canciller Janaína Temagüey, es la que debe ser. Hacia allá nosotros tenemos que apuntar. O lo que ha hecho la ministra o el ministro de tal magnitud. En cuanto a políticas, ¿usted le daría continuidad a algo que ha hecho este gobierno? Mira, me puedo mencionar cosas, pero que están en papel. Por ejemplo, recientemente se aprobó una ley para la política pública en materia agropecuaria, ¿no? Que cuenta con un gran consenso de distintos sectores, ¿no? Esa ley, ese punto de partida, porque aquí hemos estado llenos de leyes que trazan hojas de ruta en los últimos 30 años. Bueno, ese consenso logrado es importante. Darle continuidad a un consenso que ya se logró y que es ley de la República, pero que estoy seguro que no existe ninguna intención de ejecutarlo, es una política pública que yo creo que hay que darle continuidad, asignarle los presupuestos y acompañar con el sector agropecuario el cumplimiento de esta política pública. Se hizo un esfuerzo, puede ser mejorable, probablemente sí. Podría mencionar eso, por ejemplo. En términos de obras, esta administración, por ejemplo, finalmente emprendió el tema del Hospital del Niño. Es un proyecto que la ciudadanía tiene muchos años esperando. No sé si ha habido corrupción o no en esa obra, pero esa es una obra que hay que darle continuidad porque se está esperando. Pero asimismo, emprender una enorme cantidad de obras
que el país tiene 40 años esperando, como el Hospital Oncológico que tiene 24 años esperando, como el Hospital Manuel Amador Guerrero, que va como las procesiones, como la rehabilitación del... Señor Lomán, perdone que lo corte porque nos estamos quedando a tiempo, pero yo voy un poco al punto que iba mi compañero Gonzalo y lo voy a expandir tal vez no a solamente este gobierno, pero para gobernar se requiere experiencia, experiencia en el gobierno, porque no es lo mismo. ¿A qué personas o de qué grupos políticos que han estado en el gobierno, que conocen la cosa pública, usted piensa que debería tocarle la puerta para poder gobernar, poder administrar la cosa pública? A todos los panameños que ya sean independientes o pertenezcan a partidos políticos que tengan experiencia, tanto en gobierno como experiencia en el sector privado y que puedan aportar a una gestión de gobierno. Y aunque la experiencia es importante, no es lo único. ¿Por qué? Yo siempre pongo el ejemplo del presidente Cortizo. O sea, el presidente Cortizo tal vez es el presidente de mayor experiencia política que hemos tenido en los últimos 30 años porque ha ocupado una multiplicidad de cargos públicos. ¿Y en qué ha quedado toda esa experiencia en administración o en casos en el manejo de la cosa pública? Ha sido un gran fiasco, como hemos tenido otros presidentes de gran experiencia política y que han sido un gran fiasco, como hemos tenido presidentes que han manejado grandes empresas o son dueños de grandes empresas y han defraudado al país. Entonces, sí, la experiencia es importante, pero no solo la experiencia en gobierno, sino la experiencia en buenas prácticas en sector privado y en sector público, experiencia en no tener los vicios de la vieja política. Pero para no chifiar su pregunta, nosotros hemos ido sumando, por ejemplo, gente de los sectores independientes. Edison Brose es parte de nuestro equipo, tiene 4 años y medio de ser diputado, de estar manejando cosa pública desde un puesto de elección. Ernesto Cedeño ha tenido experiencia en sector público y en sector privado, ¿no? Julio Linares ha tenido experiencia en sector público y sector privado. Eduardo Quirós ha sido miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, fue ministro de Estado con gran reputación y fue miembro de un partido político, se suma a nuestro proyecto político. Leonor Calderón, que fue parte del PRD y que ha ejercido funciones en el sector social o en el área social, entre otras. Entonces, cada vez más usted ve, y no son los únicos, hay muchos más, gente independiente o gente de partidos políticos con las que no tengo que repartir cuotas, con las que no tengo que pactar corrupción, con las que no tengo que negociar consulados, con las que no tengo que negociar notarías ni repartir embajadas, sino que simplemente se quieren unir a un proyecto que viene a rescatar a la nación y a luchar contra quienes tienen secuestrado al país. Vamos formando este equipo y formamos este equipo que combina experiencia con juventud, un plan, candidatos y capacidad para ejecutar. Nosotros estamos preparados. Señor Lombana, la pregunta más recurrente quizás que se hacen algunos ciudadanos votantes es ¿qué hace Ricardo Lombana? Bueno, está ahorita en campaña, pero me refiero a laboralmente hablando. ¿De qué vive Ricardo Lombana? Esa pregunta no se la hacen muchos votantes. Esa pregunta la siembran nuestros adversarios, ¿no? La siembran nuestros adversarios. Yo trabajo desde los 13 años. Trabajo en las panaderías de mi familia desde los 13 años y todas las personas que me conocen así lo saben. Y desde los 18 años también, cuando ya tuve edad para trabajar legalmente, cotizar en la Caja de Seguro Social y empezar mi trabajo como pasante estudiante de Derecho, luego de trabajar en las panaderías y en los negocios de la familia. He trabajado por 23 años seguidos, 3 años y medio en el sector público, el resto en el sector privado. Trabajé 6 años como abogado en la firma Galindo Arias y López, manejando una diversidad de temas como abogado asociado de la firma. Salí de Galindo Arias y López porque quería fundar mi propio despacho jurídico, que este año cumple 10 años. Junto a 2 abogados más ejercemos el derecho. Tenemos una cartera de clientes que pagan y han pagado mis cuentas por los últimos 10 años. Y como ustedes también saben, he dedicado 3 o 4 años de mi carrera a pasar por los medios de comunicación. He tenido programas de radio, programas de televisión. He trabajado, no trabajado, porque nunca he trabajado para un medio. He tenido espacios en RPC Radio, en EcoTV, en TVN y en diversos medios de comunicación. Incluso trabajé en el diario La Prensa aproximadamente por 2 años, 2 años y medio. Entonces,
esa es una pregunta que se hacen los adversarios, porque como no encuentran ataques para decir Lombana es corrupto, como no hay escándalos de corrupción, como están desesperados porque estamos subiendo las encuestas, porque no saben cómo detener el único movimiento político que viene a pararles la fiesta. Entonces, ¿qué inventamos en Lombana? Pero está bien que lo diga para que la gente no se desenreda. Bueno, vamos a ver qué inventamos. Y viene el cuento del matrimonio igualitario, y viene el cuento de que Lombana no trabaja, y viene el cuento de no, yo no vivo de la política, ¿no? Y nunca he vivido de la política. Pues quienes se han dedicado a querer regar, creo que ese cuento, son algunos adversarios que sí viven de la política, que sí han creado partidos políticos con subsidios de 50 millones de dólares. A esos que andan criticando que no tengo experiencia, aquí está el movimiento Otro Camino. Un movimiento y un partido político organizado a nivel nacional, provincias y comarcas, con casi 600 candidatos a nivel nacional, listos para gobernar sin utilizar $1 de subsidio público y $1 de los panameños. Qué fácil hablar de estructuras y de experiencia cuando tienes 50 millones de dólares para vivir de la política y para mantener una estructura a punta de la plata de los panameños. Y ojo, también por allá hay alguno que dice que no vive de la política, pero vive de clientes que le han robado al pueblo panameño. Claro. ¿No? Y de eso también tenemos que hablar. Don Ricardo, antes de entrarnos en los cuadros que ya usted conoce de este programa, hay una frase lapidaria que me dijo alguien que me dejó pensando, ¿no? Y me dijo, el panameño no vota por un candidato enfermo. Y más allá de su recuperación, que sin duda alguna sé que saldrá de esto, ¿qué le dice al oyente en este momento que quiere votar por usted, pero que duda de alguna u otra manera de la fortaleza que puede tener Ricardo Lombana en medio de la contienda para dirigir un país con una enfermedad que sin duda alguna es curable, pero bueno, que hay que tratarse? Estoy listo, estoy bien, estoy sano, estoy listo no solo para una campaña política. Yo creo que el país entero me ha visto en las redes y en los medios que la intensidad es exactamente la misma desde el día 1 que empecé el movimiento hasta hoy. No hemos parado ni vamos a parar, y la intensidad tanto de los recorridos como lo enérgico que estoy en mi recorrido, en mi discurso, en mi planteamiento. Así que el país esté tranquilo y el pueblo esté tranquilo de que estoy absolutamente preparado y sano para ganar las elecciones y para ser el presidente de la República y empezar la transformación del país. Pero me enfrenté a una disyuntiva. Me enfrenté a una disyuntiva de tengo este diagnóstico, no puedo ocultarlo, tengo que ser transparente por dos razones. Uno, para ganarme la confianza de la población, porque la confianza se ha perdido. Y dos, si el día de mañana la información se filtra y yo no la he comunicado, voy a perder la confianza de la población. Entonces yo tenía que salir a decir la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que sí, fui diagnosticado con un cáncer de próstata, pero quienes se han documentado del tema recientemente, el cáncer de próstata incluso ya está siendo sugerido por algunos especialistas que se le deje de llamar hasta cáncer, ¿no? Porque la tasa de mortalidad del cáncer de próstata es prácticamente cero a nivel mundial. Entonces, a mí se me encontró el cáncer de próstata en su etapa más temprana, con el menor grado de agresividad posible y encapsulado. Sí, Entonces, aquí lo explicó el doctor Alfredo Martís, que no, creo que no es su médico, pero él explicó en base a lo que Ricardo Lombana dijo. Y en este punto me intervengo porque yo sí quiero reiterar mi opinión, que eso es lo que correspondía hacer. La transparencia con la que Ricardo Lombana le informó al país esto. Obviamente hay gente que opinará diferente a mí, eso no es normal, pero yo sí creo. Flor incluso, días antes, me decía, qué raro, que cada vez que le pido a Ricardo Lombana una cita, de pronto me dice, no, que tengo una cita en la clínica y no voy a poder ir. ¿Será que está pasando algo? Entonces, eso es tan cierto como que el paciente comienza a ir al laboratorio, comienza a ir a la clínica y dice, oye, ¿por qué anda tanto por aquí? Y empieza el runruneo. La forma en que cortó de raíz, no, ni siquiera lo cortó de raíz,
de forma que no dejó que circulara como rumor, a mí me pareció válido, absolutamente válido, y es un tema que hay que reconocer que no todo el mundo tiene esa actitud de decir, me está pasando esto, sépanlo, no se enteren por ahí. Y otra cosa, profesor, y gracias por el comentario, si allá afuera hay miles de panameños viviendo con cáncer de próstata y trabajando todos los días y enfrentando la realidad con dificultades mucho más grandes, económicas, que las que tengo yo, porque yo voy a ser distinto, o voy a asumirlo de manera distinta. Y además tengo noticias. O sea, ya tenemos toda la evaluación completa, toda la evaluación médica, y ni siquiera requiero una cirugía. Claro. ¿No? O sea, y gracias a Dios. No, O sea, ni siquiera requiero una cirugía. Requiero solamente seguimiento. Y seguimiento es una prueba cada año para monitorear, y esa prueba se hace. No, además eso, ¿no? Ricardo, le andan revisándole la chácara a uno todos los días, eso no. No solo revisándole la chácara a uno, digo, pero por lo menos una vez al año. Pero te voy a decir algo, le voy a decir algo, profesor. El tema de la atención médica es importante, porque por ahí yo leo en redes a veces de que a dónde está Lombana haciéndose su quimioterapia, a dónde está Lombana haciéndose la radioterapia, que los tratamientos. Es que no, es que ni siquiera, gracias a Dios, requiero, ni he requerido, ni voy a requerir ese tipo de tratamiento. Solo la prueba de sangre del PSA conocida para los niveles, que está muy bien, y la resonancia que se tiene que hacer, que me la hizo. Claro, pero en eso, La detección temprana. no, y genera suspicacia de todas maneras entre los oyentes porque tenemos el presidente actualmente padeciendo la enfermedad. Lo comprendo, pero el caso es absolutamente distinto, tanto en términos de la transparencia, claro, como en términos de que no tengo ninguna amenaza sobre mi salud, sobre la gravedad y sobre la capacidad plena, física, emocional, espiritual, para asumir la presidencia de la República y liderar una transformación histórica del país. Doctor Lombana, vamos con los cuadros respectivos, en este caso distinto al que hicimos hace algún tiempo, porque si no me matan en producción, ya tenemos las respuestas de aquel momento. Estos son otros temas. Respuestas concisas, claras y directas. El señor Ricardo Lombana llega a ser presidente de este país y eliminaría ministerios o crearía más. Eliminaría, perfecto. Ricardo Lombana, ¿traspasaría la autoridad de aseo de la alcaldía? ¿Sí o no? La autoridad de aseo, entidad fiscalizadora a nivel nacional, la tarea de recolección de basura es de todos los municipios. Ok, pasaría entonces a la alcaldía. Correcto. Perfecto, pasaría. El señor Ricardo Lombana, ¿privatizaría el IDAN? No, jamás. No. A nivel ministerial, o sea, los ministros, gobierno paritario, ¿sí o no? Por supuesto que sí, y cuidado que más mujeres que hombres. Más mujeres que hombres, perfecto. ¿Qué pasó hoy? Yo hago la pregunta y no más. No, aquí después cuando llegue chácara. cuando llegue el señor Lombana sigue a ser presidente, aquí vamos a fiscalizar y traer a colación estas respuestas. A ver, doctor Lombana, esta pregunta se la hago, se la he hecho ya a todos los candidatos y solo uno dijo no sé. No, pero no, adelante. No, por eso, no sé. Hay una teoría que dice que la lucha contra el narcotráfico está perdida. Esa guerra planteada por Nixon se perdió. Y que de alguna u otra manera los caminos que se deben seguir son los caminos de Uruguay, de Canadá, de Portugal, de Oregon. La legalización de una serie de drogas para ir acabando con el flagelo del narcotráfico. Desde la presidencia, si usted llega a ganar, usted promovería la legalización del cannabis de uso adulto y recreativo para batallar en contra del flagelo del narcotráfico. No. No, perfecto. Don Ricardo Lombana, a nivel No recreativo, porque la pregunta No, sí, recreativo. Sí. me queda claro que el medicinal, por supuesto que sí, y más abierto. Yo sé que ya esto no es parte de la respuesta del cuadro, pero más abierto, porque el medicinal se le dio un marco jurídico, pero solo ciertas empresas son las que se pueden dedicar a ello. Claro. Entonces, el negocio para algunos nada más, eso hay que abrirlo más. A nivel internacional, me voy al plano internacional, que a la gente poco le importa, pero a mí me interesa mucho. Ricardo Lombana llega a ser presidente de la República y su enfoque es ¿Estados Unidos o su enfoque es China?
esa pregunta no puede ser de sí o no. No, pero usted puede decir, mire, yo quiero acercarme más a China o estar más cerca de los Estados Unidos. Nosotros siempre tenemos que estar conscientes de que nuestro principal socio estratégico histórico es los Estados Unidos. Pero eso no debe limitarnos a tener una importante relación con la República Popular de China. Yo creo que ahí es donde está la clave. Y Panamá debe entender la compatibilidad, y los Estados Unidos también, ¿no? Siempre y cuando Panamá no se meta en el terreno geopolítico o en la guerra geopolítica que hay entre estos dos gigantes, y que podamos sacar obviamente beneficios de ambas relaciones, no debe haber ningún problema. Pero yo no creo que es una o la otra. Obviamente, si fuera una o la otra, es Estados Unidos y no la República Popular de China. ¿Cuba, Venezuela y Nicaragua son una dictadura para Ricardo Lombana? Sí. Sí. Señor, para finalizar, ¿usted es un conservador, es un liberal, un libertario o un progresista? ¿Qué pregunta más dura? Repítela, ¿eh? ¿Conservador, liberal, libertario o progresista? Mira que tengo que ser honesto, no me encasillo. Igual que el tema ideológico, yo no me encasillo. Y creo que la política moderna y la que los jóvenes están buscando es el liderazgo genuino. O sea, el liderazgo que no se encasilla, el liderazgo que toma lo bueno de cada una de las ideologías, que aprende de los males de la derecha, de los males de la izquierda, de los males incluso de las tendencias y las escuelas que acabas de mencionar. Lo que sí soy, obviamente, es un outsider, alguien que cuestiona con rebeldía lo preestablecido, y no creo en estándares históricos. O sea, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Vamos a hacerlo distinto y vamos a darle la vuelta a este país. Bueno, entonces hemos escuchado al que nos hacía falta a nosotros y a nuestros oyentes, a Ricardo Lombana. Y me quedo con una preocupación que ha sido objeto de una discusión que Ricardo Lombana y yo hemos tenido desde que está sobre la mesa. Se lo comentaba en estos días que estuvo por aquí, incluso Blandón, visitándonos, porque he escuchado los últimos spots de Lombana diciendo lo que va a hacer en los primeros 100 días de su gobierno. Te comento lo que me dice un experto, se lo comentaba Blandón también, que está un poco en la misma onda que Lombana. Todos los candidatos están diciendo que hay que mover la economía del país rápidamente. Y este experto me decía, la única fórmula que tiene el próximo gobierno de Panamá de mover la economía rápidamente, o sea, porque hay otra forma para moverla, pero van a tomar tiempo. El turismo, dicen algunos, el ferrocarril, dicen otros, el desarrollo, el atractivo, todo eso va a tomar tiempo. De hecho, el primer año, de julio a julio, es prácticamente nada, porque tienen que empezar a ver cómo administran lo que han heredado. Y me dice este experto, la única fórmula de mover la economía rápido que tiene el próximo gobierno es el tema de la mina, cerrándola, abriéndola, buscando un nuevo acuerdo, como fuere. Eso es lo que tiene a la mano el próximo gobierno de Panamá para decir de una vez, es decir, por ejemplo, cerrarla. ¿Cuánto cuesta cerrarla? ¿De dónde va a salir la plata para cerrarla? ¿Cómo va a ser esta historia? Porque eso también es una forma de mover la economía, pero veo que Ricardo está planteando que en los primeros 100 días el cierre inmediato. Eso lo han dimensionado bien en el equipo de campaña. Bueno, si revisas el spot, Edwin, el spot no dice cierre inmediato. El spot dice, conmigo la minera se va. No hay renegociación. He dicho en todo momento que, y esto se planteó incluso en una conferencia de prensa, que llegando a gobierno lo primero es auditar para saber qué hay. Yo creo que es irresponsable decir, ¿no? Cierre inmediato si no sabes qué hay. Nunca ha salido de mi boca cierre inmediato. Entonces, ¿por qué? Porque somos responsables. Hay que auditar el daño ambiental, auditar la situación laboral, auditar la situación fiscal, y nosotros hemos planteado desde ya que esas auditorías seguramente nos darán a nosotros como República de Panamá los argumentos para nosotros demandar y exigirle a la minera indemnización. Y ahí no vamos a entrar obviamente en una discusión jurídica porque hay distintos criterios, pero yo estoy
más que seguro que cuando esas auditorías se hagan, es la minera la que nos va a deber plata a nosotros y no al revés. Entonces, esa es la postura. Pero una mina como esa, decir, váyanse ya, sin que haya un plan de cierre gradual, no sabemos la gradualidad, obviamente, cuánto tiempo implica, hay que ser responsable, ¿no?, en esto, pero renegociación jamás, porque la Corte ya habló y la Corte ya falló, y además porque el pueblo lo pidió así en las calles. Dicho eso, yo creo que tenemos que apostar a otras cosas y no me voy a alargar. El gobierno tiene que pagar sus cuentas, 1.600 millones de dólares. El gobierno tiene que reducir gastos rápidamente. El gobierno tiene que, con esos gastos que se reducen, apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. Eso empieza a mover la economía rápidamente. Y alguien tiene que agarrar un avión. O Ricardo Lombana con su equipo, o Michael Chen con nuestro equipo. Y mientras uno está dirigiendo las medidas los 100 primeros días, el otro está hablando con las principales compañías que quieren invertir en Panamá para que sepan que hay un gobierno serio y se le está devolviendo la confianza al país. Y por último quiero decir algo que también es importante. Para la reactivación económica, no solo el pago de las cuentas, se me fue la idea porque estábamos hablando de la mina. El tema de la reactivación económica rápida del país no solo tiene que ver con el pago de las cuentas pendientes, también tiene que ver con las señales, ¿no? Con las señales que se le mandan al pueblo, a la población, para que tenga la confianza. O sea, que tenga la confianza. Y, ya me acordé de lo que el comentario que iba a hacer para cerrar. En toda familia, aquí no sé, bueno, yo sé que Edwin y sé que yo, no conozco al resto, somos padres de familia. En toda familia, cuando la situación se pone dura, ¿no?, se aprieta la correa, se aprieta el cinturón, se implementan políticas de ahorro y decisiones de ahorro y se pasan por épocas de vacas flacas, 6 meses, 1 año, mientras se ajusta. Milei lo está haciendo en Argentina, ¿no? Ha advertido, o sea, él lo advirtió previamente, tenemos que pasar por un momento difícil para que el país vuelva a brillar por los próximos Pero ha tenido que recular unas cosas, años, ¿no? O sea, ha tenido que modificar algunas ideas y propuestas porque el Congreso le dijo, no señor. Porque sus propuestas no fueron excesivas. O sea, él prometió abiertamente dolarización, pero yo estoy hablando de los recortes. Él quiso meter en una sola ley todo el paquete Omnibus y obviamente creo que se equivocó en la estrategia, ¿no? Porque tal vez eso tenía que ser gradual. Pero en el caso de Panamá, yo creo que es irresponsable decir que aquí vamos a repartir plata para la gente y aquí desde el día 1 todo el mundo va a tener plata en su bolsillo. Eso es populismo, ¿no? Tenemos que entender que la parranda duró 40 años, que la parranda, la cerveza y el guaro lo pagamos con tarjetas de crédito y estamos endeudados hasta la guacha por la irresponsabilidad de los gobiernos de los últimos 40 años. Ahora tenemos que apretarnos mientras empezamos a generar confianza, pagamos nuestras cuentas y creamos las condiciones para que este país vuelva a tener crecimiento económico y estabilidad, pero que no sea solo por 2 o 3 años, sino que sea sostenible. Bueno, 8:38 minutos, don Ricardo Lombana. Usted tiene, los Lombilovers están activados. Están activados los Lombilovers. Bueno, los Lombilovers y también los otros, ¿no? Que atacan. No, de los que atacan, le iba a preguntar, pero si no, Melissa me va a tirar el zapato. Los voy a matar a los dos. Aquí tira el zapato y todo. Sí, ella se altera. Oiga, pero es que ella se altera ya abusaron. feo. Ella se altera feo, usted no tiene idea cómo se altera. Pero yo estoy viendo aquí los Lombilovers de un grupo de La Salle que están alteradísimos. Está bien. Eso está bien, eso está en el juego, pero está alterado positivamente. Melissa está alterada negativamente conmigo. ¿Melissa? Sí. Porque quiere que ya termine ya. A ver, zapatos para decir, amenaza la vida. No era antes zapatilla. Sí, el mío sí amenaza. No, sí, el de Flores es homicidio. Don Ricardo Lombana, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Gracias a ustedes por el espacio. Y buena suerte y éxitos. Gracias. 8:39 minutos.